el día de hoy vamos a hablar venciendo la depresión. Venciendo la depresión. ¿Estamos listos? Amén. ¿Alguien está listo ya? Ok, un poquito más están listos, qué bueno. Vamos a recibir esta palabra. Sabes que los psicólogos y los psiquiatras han llamado a la depresión el mal del siglo XXI, ya que todos nosotros estamos de alguna manera familiarizados con este tema, pero esto que está empezando a entrar cada vez más, permeando en los corazones de las personas, está llegando incluso y está manifestándose, ¿verdad?, en medio de la iglesia. Entonces Dios quiere que sepamos que en Él tenemos la salvación, en Él tenemos la sanidad de nuestra alma, de nuestras necesidades, de nuestro cuerpo. Amén. El plan de Dios es que vivamos en plenitud. El Señor dijo que el enemigo vino o está obrando para matar, robar y destruir. Él quiere robar nuestra alegría, quiere robar nuestro gozo, quiere traer tristeza, quiere traer oscuridad. Pero dijo Jesús, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ese es el plan de Dios. Una vida en plenitud. Ese versículo está en Juan 10:10. Y vamos a ver lo que significa depresión. Significa abatido, derribado. Es un trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste y desganada, experimentando un mal interior y dificultando sus interacciones con el entorno. ¿Sí? Para la medicina y la psicología, la depresión se manifiesta a partir de una serie de síntomas. Fíjense, síntomas que incluyen cambios de humor bruscos, irritabilidad, falta de entusiasmo y una sensación de congoja o angustia que trasciende a lo que se considera como normal. ¿Sí? Se ha descubierto últimamente que bebitos que todavía no saben caminar y no saben hablar, todavía están en proceso, ya tienen síntomas de depresión. Entonces es un mal que está llegando a toda clase de personas en todas partes del mundo. La depresión es una fuerza dolorosa y tenebrosa que nos invade en lo más profundo de nuestro ser y parece inundar nuestro cuerpo. Tiene su origen en las heridas de nuestra temprana infancia o en vivencias de las que hemos perdido el control. Fíjate cómo el enemigo está obrando cada vez más fuertemente y está lastimando a través de personas, está lastimando a los niños, a la infancia. Y entonces de esa manera el enemigo los engaña muchas veces por el resto de la vida. Algunos niñitos, niñitas que son heridos por personas mayores, ¿verdad?, pierden incluso la identidad, su identidad, y se están preguntando el resto de la vida quiénes son o qué son realmente. Y entonces el enemigo gana mucho terreno, pero gloria a Dios porque su palabra nos enseña cómo salir. Su palabra es el antídoto para poder vencer estos estados de desilusión, de desánimo, de depresión. Amén. Entonces el dolor es una experiencia muy humana. Todos nosotros desde que abrimos los ojos en este mundo experimentamos dolor en menor o mayor grado, de diferentes maneras. Mientras vamos creciendo somos lastimados y tenemos dolor. Sin embargo, la sociedad occidental rechazamos el dolor, no nos gusta el dolor, no queremos sufrir. Y es algo muy humano también no querer sufrir. Sin embargo, en estos tiempos se ha exacerbado el culto a la felicidad. ¿Sí sabías tú?
Se ha exagerado el culto a la felicidad. Y a cualquier persona que uno le pregunta en la calle, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es la meta de tu vida? Y normalmente una de las primeras 3 cosas que van a decir: yo quiero ser feliz. Esa es la meta de la vida de la mayoría de las personas. Están buscando la felicidad y implícitamente están diciendo: rechazo y no quiero experimentar nada de dolor en nuestra vida. Pero el dolor es un tema que en la Biblia se asume como algo normal. En la Biblia se nos enseña que hemos de experimentar dolor en cualquier momento, y también nos dice cómo salir de esos tiempos de dolor. No hemos sido enseñados, y de hecho no nos interesa manejar el dolor. Hay personas que en cuanto se menciona algún tema incómodo que les causa molestia, prefieren: no, ¿sabes qué? No sigas, no me digas nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son temas que no queremos entrar. Le rehuimos, le sacamos la vuelta, los evitamos. Y como no sabemos cómo lidiar con nuestro dolor, mucho menos vamos a saber cómo lidiar con el dolor de las demás personas. ¿Sí? Y a veces parecemos expertos, ¿verdad? Cuando alguien está en dolor, vamos y le damos una serie de frases que muchas veces pues no son malintencionadas, pero sí son frases descuidadas. A veces le decimos a alguien más: no, pues para adelante, ¿no? Ánimo, ¿no? Tiene la persona ahí a su padre, a su madre ahí tendido, y viene alguien y: no, pues ánimo, ¿no? Y sigue adelante y no pasa nada, ¿no? El tiempo lo cura todo, decimos. ¿Cuánto hemos oído eso? Y la verdad es que es una mentira. El tiempo no lo cura todo. Sí, pero somos muy buenos para decir, o decimos: ay, pronto pasará, ¿verdad? Aliviánate. ¿Cuántas frases más? A veces hasta nos atrevemos a decir: no, yo entiendo tu dolor, por favor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de frases y expresiones no son malintencionadas, como lo comento, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pero sí son descuidadas, porque no sabemos cómo lidiar con el dolor, mucho menos cómo aliviar el dolor de alguien más. La depresión no es una condición que nos debe causar vergüenza. La depresión no es una condición que debe causarnos vergüenza, porque lo que trae pena lo escondemos. Lo que trae dolor lo ocultamos, ¿sí? No queremos revelarlo. Y esa es una trampa del enemigo, porque Satanás trabaja en la oscuridad, trabaja en lo oculto. Hay partes, áreas de nuestra vida que hemos cerrado la puerta. Hay recámaras en nuestra vida que hemos cerrado la puerta y no tiene ventanas, y nos tragamos la llave para que nadie abra. Y nadie absolutamente puede abrir más que tú. Pero muchas veces ni siquiera a Dios le abrimos esa puerta, y pensamos ¿verdad? De una manera irreal, de que en algún momento esas cosas que están aquí guardadas se van a desaparecer. Pero no se van a desaparecer si no las exponemos, porque Primera de Juan capítulo 1 nos dice que Dios es luz. Él habita en la luz y en Él no hay oscuridad. De tal manera que si queremos ser sanados por Dios en cualquier área de nuestra vida, necesitamos abrir esas áreas a la luz de Dios, exponerlas a la luz de Dios. Amén. Satanás trabaja en la oscuridad y Dios obra en la luz. La depresión es manifestada por sufrimientos antiguos que repentinamente saltan al presente, y muchas veces ni nos damos cuenta. Son cosas que ya manejamos automáticamente, nos paralizan, nos invaden sentimientos de tristeza, culpabilidad y confusión. Hay personas o cristianos, ¿verdad?, que manejan una teología de que un cristiano no puede tener depresión, y de que si está pasando por un tiempo de depresión, entonces está en pecado o algo más le sucedió, ¿verdad? Pero eso es una mentira. Es una mentira, porque la Biblia nos enseña que muchos hijos de Dios cayeron en momentos de depresión. Ahora, una cosa es tener un tiempo de depresión y otra cosa es quedarse en la depresión. ¿Sí me explico? No es pecado si vivimos tiempos de depresión, pero sí puede ser pecado prolongar esos tiempos,
porque Dios quiere y puede sanarnos. Dios quiere y puede aliviarnos de todo eso. Entonces, algunos ejemplos bíblicos que puedo mencionar ahorita. Moisés, por ejemplo. Moisés en algún momento de la Biblia expresa y le dice al Señor: Señor, este pueblo ya no lo aguanto. Yo no sé por qué me hiciste a mí líder de este pueblo, si yo qué tengo que ver con todo esto. Y le dice al Señor: quítame la vida. Entonces no estaba pasándolas muy bien y seguramente estaba deprimido, ¿sí? Jacob también, cuando le traen la túnica de su hijo José y le dicen que ha muerto y que una fiera lo ha de haber devorado, Jacob se encierra, se entristece y dice la Biblia que él no acepta que lo consuelen, no acepta consuelo, y él expresa diciendo: yo llegaré hasta el día de mi muerte lleno de tristeza. Se deprimió. David nos deja ver en muchos de sus salmos y en las historias cómo se deprime y cómo se entristece. Job, el profeta Elías, Jonás, Jeremías y muchos otros. Así es que muchos personajes bíblicos se deprimieron. Algunas mujeres que puedo acordarme son Ana, la madre de Samuel, pero por la gracia de Dios cada uno de ellos salió adelante y venció esas etapas depresivas en sus vidas. Sin embargo, también se nos habla de otros que no pudieron vencerla, como Judas, por ejemplo. Judas se quitó la vida deprimido y entristecido por lo que había hecho y por la culpabilidad que cayó sobre él. Ahitofel, un consejero de David, también dice que se ahorcó. Ellos no alcanzaron la salida y se terminaron suicidando. En esta mañana o este mediodía estudiaremos la vida o una etapa de la vida del poderoso profeta Elías y recordaremos cómo vivió un momento así. Precisamente el capítulo 18 de Primero de los Reyes nos relata una historia que todos conocemos, un relato, una historia épica, tremenda, donde el profeta se enfrenta contra los profetas falsos, solamente él de parte de Dios y 850 profetas falsos. Y sabemos cómo desciende fuego sobre el sacrificio que Elías le ofrece a Dios, y los otros profetas terminan muertos ese día. Después de eso viene la lluvia. Elías clama y desciende la lluvia después de 3 años y medio de sequía. Es una serie de acontecimientos tremendos en el capítulo 18 y nos encanta leer y nos encanta ver las escenas que ahí se retratan, que es porque son gloriosas y poderosas y son verdades del cielo. Pero apenas damos una vuelta a la palabra del capítulo 18 al capítulo 19, vemos un relato totalmente distinto. Aunque es el mismo hombre, aunque es el mismo profeta de Dios, el mismo siervo de Dios, ahora vemos a Elías tirado debajo de un árbol queriendo morirse, deprimido, lleno de tristeza, ¿sí? Y si estos hombres y estas personas cayeron en depresión, ¿quién nos dice que nosotros no podríamos? Y más cuando tenemos propensión a través de nuestro temperamento o a través de nuestra herencia. También, ¿verdad? Es algo que Dios quiere ayudarnos a vencer. Voy a leer 5 versículos de Primero de Reyes 19 y quiero que me acompañen en las pantallas. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y ¿qué? Se fue, dice, se fue. ¿Para dónde? Para salvar su vida, y vino a Beerseba, al límite del país en el sur que está en Judá, dice, y allí dejó ¿a quién? A su criado.
Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Primero se sentó, dice, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Todo comenzó por el espíritu de intimidación de parte de esta mujer llamada Jezabel. Jezabel es un personaje bíblico, una mujer que vivió y existió, que era esposa del rey Acab. Sin embargo, también es un espíritu que permanece aún hasta nuestros días. ¿Cómo lo sé? Porque el libro de Apocalipsis dice que Jezabel sigue apareciendo y uno de sus lugares preferidos son las iglesias. Las iglesias es donde el espíritu de Jezabel se levanta. ¿Para qué? Para traer intimidación a los hijos de Dios. Y el temor es el que abre la puerta para la depresión y para muchos males. Viene el espíritu de intimidación y trae temor. Y sabemos que la palabra de Dios dice que en Dios no hay temor. Cuando dejamos que el temor nos invada, nos gane, es porque muy posiblemente estamos dejando que Dios sea desplazado de nuestra vida. Así es que Jezabel, nos dice el capítulo 18, que destruye y da muerte a los siervos de Dios. Pero también Elías lo vemos que estaba agotado. La depresión puede venir por agotamiento físico y mental. Había tenido un día anterior muy intenso, luchando contra esos profetas, preparando el sacrificio, hablándole a la mayoría del pueblo que estaban allí, cómo Dios hizo que descendiera fuego del cielo. Y luego dice que fue y clamó por toda la tarde para que lloviera. Y eso fue algo intenso, no fue algo suavecito, fue algo intenso. Y cuando vio que venía la nube, le dice a su criado: ve y dile a Acab que la lluvia viene, que descienda y se vaya rápido. Pero dice la palabra que el espíritu tomó a Elías y lo llevó corriendo delante del carruaje del rey Acab. 50 kilómetros, más que un maratón. ¿Sí? Corrió ese hombre 50 kilómetros. Seguramente estaba agotado. Y en ese cuadro, en ese momento, llega la noticia y le dice: tú eres Elías. Dijo Jezabel que el día de mañana te va a cortar la cabeza. ¿Sí? Entonces hay algunos que hablan del síndrome de la adrenalina también. Cuando se tienen grandes victorias y grandes éxitos por el esfuerzo. ¿Cuántos saben que el éxito no llega solo? ¿Cuántos saben que el éxito se tiene uno que esforzar para tener éxito? Y a veces ese esfuerzo es demasiado fuerte para lograrlo. Elías había esforzado al máximo para lograr aquella hazaña que había ocurrido un día antes, y seguramente estaba agotado física, mentalmente, había tenido mucha adrenalina en su cuerpo y ahora estaba en un momento vulnerable. Es común que después de haber vivido episodios de grandes victorias, nuestra mente puede entrar en periodos depresivos. Todas esas son cosas que ocurren. También las expectativas no alcanzadas, ¿sí? Elías pensaba que ya estaba hecha la obra, sin embargo, la reina le manda amenazar. Elías bebió de la copa de la autocompasión y dentro de sí, ¿verdad? Y expresó: basta ya, que todo esto termine mejor. Quizás en algún momento pensó que él mismo era mejor que muchos otros, pero dice: yo no soy mejor que nadie, yo no soy mejor que mis padres, estoy en la misma condición, que se acabe todo de una vez. Y mi esposa usa una frase muy recurrente, quienes han estado cerca de ella han escuchado esta frase: cuando una persona desea morir, no es que no le guste la vida, sino que no le gusta la vida que está viviendo. ¿Se escucharon bien? Cuando una persona desea morir, no es que no le guste la vida, sino que no le gusta la vida que está viviendo. Así estaba Elías, en una situación donde no le gustaba.
lo que él estaba viviendo. Y quería terminar con todo. Dice el versículo 3 que dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. La depresión tiene el poder de robarnos el sentido de propósito. Todos nosotros tenemos un propósito, y cuando venimos a Dios descubrimos, quizás bastante avanzada nuestra vida, que tenemos un propósito. Y si no lo has descubierto, tienes que descubrirlo. Dios no hace cosas por hacerlo. Dios no hace personas por hacernos. No estamos aquí para ver qué sucede. Dios tiene un propósito para ti. Y cuando encontramos ese propósito, el enemigo quiere robarnos esa identidad que viene de Dios. La depresión logra borrar, que veamos borroso el propósito, que lo perdamos de vista. Siempre, o más bien no siempre, la depresión, escuchen bien esto, no siempre la depresión se va a manifestar con una persona metida en la cama, arropada hasta la cabeza y sin querer saber de nadie. Esos son casos extremos, suceden, pero no siempre una persona que está deprimida está metida en la cama. Hay otros tipos de depresión, o hay síntomas de depresión en las personas que no nos damos cuenta. Posiblemente una buena parte de los que me están escuchando ahora tengan alguno de esos síntomas y no te has dado cuenta, y de alguna forma estás deprimido por algo. Quizás ni siquiera te das cuenta por qué, y vamos a ir descubriendo. La depresión provoca que olvidemos nuestra misión, desconfigura nuestro propósito. Una de las cosas también que trae la depresión es la autoconmiseración, es decir, que empezamos a expresarnos en nuestra mente, en nuestro interior, y puede salir por nuestra boca: pobre de mí, qué triste mi vida, y expresiones así similares. Elías dijo: yo no soy mejor que mis padres. La depresión trae consigo pensamientos suicidas. Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir, ya no tengo propósito, se me acabó el corrido, ya no hay visión, ya no hay nada más adelante, ya no quiero seguir. Y dice que dejó a su siervo, a su criado, en el camino que llevaba una de las aldeas por donde pasó. Dice que dejó allí a su siervo y siguió el camino solo. Una de las cosas más que hace la depresión es que nos encierra, o nos hace que nos encerremos en nosotros mismos y que nos aislemos de los demás. A lo mejor alguien dice: bueno, yo no estoy encerrado en mí mismo, pero ¿qué tal estás conectado con las demás personas? Sobre todo con la gente de la iglesia. No importa cómo somos, porque seguramente no somos perfectos, pero la voluntad de Dios es que crezcamos juntos. Esa es la razón por la cual en esta iglesia tenemos lo que llamamos casas de vida, que son grupos pequeños de la misma iglesia que nos reunimos alrededor de la ciudad. Ahorita tenemos esas casas de vida suspendidas por las vacaciones, pero me han escuchado una y otra vez insistir en eso, y algunos todavía se resisten y no se incluyen en una casa de vida. Pero tienen que entender que es la voluntad de Dios, que Dios nos ha indicado a nosotros como pastores, que todos en esta iglesia debemos ser parte de una casa de vida. ¿Por qué? Porque en la casa de vida tenemos interacción unos con otros. En la casa de vida podemos fortalecernos unos con otros. Es un poquito más difícil hacerlo aquí porque tenemos el tiempo medido y normalmente no podemos platicar hasta que salimos. Pero en la casa de vida hay oportunidad para vernos a nosotros mismos en el espejo de otros. Amén. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Así es que yo te animo para que no te resistas, y ahora que regresemos, Dios mediante, en el mes de septiembre, te incluyas en una casa de vida y seas parte de eso, porque no es la voluntad de Dios que estemos solos. No es la voluntad de Dios que nos aislemos. De hecho, ese es propósito del diablo. Porque el diablo sabe que en el momento que tú estás solo, estás vulnerable con tus pensamientos.
Y los pensamientos, Él siembra pensamientos en nuestra mente para traer destrucción. Y si no estamos junto de otra persona que tenga el Espíritu de Dios y que pueda alentarnos, somos presa fácil para el diablo. El enemigo quiere que nos deshagamos de nuestras conexiones espirituales. No es bueno estar solo. De hecho, el Señor lo dijo así desde el principio. No es bueno que estemos solos. Amén. Así es que el enemigo quiere que las personas se desconecten. Es un triunfo para Satanás cuando nos empezamos a aislar y nos empezamos a hacer a un lado. El criado era alguien que estaba bajo la autoridad de Elías. Era una especie de hijo para él. Era como un hijo para él. Pero ¿qué hizo con el criado? Lo dejó bajo la sombra de la depresión. Deja de importarnos la conexión con los cercanos. ¿Me escucharon bien? Bajo la sombra de la depresión deja de importarnos la conexión con nuestros cercanos, con nuestros hijos incluso. La depresión tiene el poder de que descobijemos a nuestros hijos, así como Elías descobijó a su criado en un momento dado, lo dejó solo y él siguió su camino. Y amigos y hermanos, déjenme insertar algo aquí y lo digo con todo el temor de Dios. Créanme que lo digo con todo el temor de Dios. Pero nosotros hemos notado como pastores y líderes en la congregación cómo el grupo de jóvenes los sábados se ha ido reduciendo. Y eso es algo que nos preocupa. No es algo que lo estamos dejando por un lado. Y estamos clamando y estamos orando y estamos buscando en Dios estrategias y es algo que no vamos a dejar a la deriva. Pero mientras preparaba esta palabra, el Espíritu Santo me trajo y me hizo pensar que si a nuestros hijos cada vez le importan menos las cosas de Dios, no será porque nosotros como padres los estamos descobijando. No será. Porque seamos sinceros, pero hace 10, 12 años o un poquito más atrás que yo recuerde, los pastores y los ministros, las iglesias teníamos aliados con los papás. Los papás eran nuestros aliados. Porque si los hijos no querían venir, de alguna manera los papás los hacían venir y Dios hacía la obra. Sin embargo, ahora, imaginándome una escena, ¿verdad? Si acaso el papá o la mamá se acuerda, hoy es sábado, hijo, ¿no vas a ir a la iglesia? No, bueno. Más padre porque no salgo, no me muevo con tanto calor que está haciendo. Pero pregunté ahorita, ¿cuántos saben que el éxito no viene solo? ¿Quieres tener una familia exitosa? No va a venir solo. ¿Quieres tener un matrimonio exitoso? No va a venir solo, tienes que invertirle. Tienes que invertirle rodillas, tienes que invertirle oración, tienes que invertirle dinero, tienes que invertirle gasolina. ¿Quieres tener hijos piadosos? Tienes que invertirle. Pero a veces pensamos que el éxito va a venir solo. Y si los hijos no quieren, qué triste es cuando yo me acerco a alguien, a algún papá y le digo, oye, tu hijo no lo extrañamos, no lo hemos visto últimamente. Es que no quiere venir, pastor. Y con eso, ¿verdad? Así como que ahí se le echa a el chamaco, ¿verdad? Pero en mis tiempos, ¿verdad? El decirle no quiero ir a mamá o a papá, ¿verdad? Era no salir no sé cuántos días y cuántos privilegios le quitaban a uno y cuántos coscorrones recibía y cuántas cosas más. Pero ahora el hijo dice no quiero, no quiere. ¿No será que estamos deprimidos? Papás, porque la depresión nos lleva a desconectarnos. Suena fuerte y yo sé que cayó así como un manto de pero tenemos que despertar. Por lo menos yo y los pastores y mi esposa y mi familia no
vamos a dejar que esto se caiga. No vamos a dejar que el enemigo siga ganando terreno en ese sentido. No lo vamos a hacer. Pero necesitamos que ustedes también, que seamos aliados otra vez. Y algo similar ha sucedido con los niños. Los niños tienen su reunión también los sábados por la mañana, aunque ahorita también están suspendidas. Pero algo similar ha sucedido, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a algún papá, alguna mamá, ay, pastor, es que a las 10 de la madrugada, qué temprano lo ponen. Y uno piensa casi seguro que si lo ponemos a las 11 o a las 12 también es muy temprano. ¿Por qué? Porque detrás de todo está la flojera, la pereza, la indiferencia, la frialdad y posiblemente la depresión. Palabra de Dios. Ojalá que nos dure. Otro de los síntomas dice que se sentó, ¿verdad? Perdón, me pasé tantito. La depresión hace que huyamos. Dice que Elías se fue, ¿sí? Y eso es fugarnos. ¿Y cuántos saben que podemos fugarnos sin movernos de donde estamos? Sí. A lo mejor uno que otro está fugado ahorita, por ejemplo. Sí. No sabe ni qué estamos diciendo ni nada porque la mente está en fuga. Sí. Porque no necesitamos movernos de donde estamos para fugarnos. Nuestra mente está en otro lado, nuestro corazón está en otro lado. ¿Sí? Elías se fue físicamente, se desplazó físicamente, pero algunos de nosotros nos fugamos con exceso de trabajo. Le metemos más trabajo, le metemos más agenda, ¿sí? Y le hacemos como aquel cuate, ¿verdad? Cuya película nunca pasa, ¿verdad? Salimos de una y nos cambiamos el sombrero para irnos a otra. Y yo no estoy menospreciando la necesidad económica que pueda haber, pero a veces el exceso de trabajo nos indica una fuga emocional. Las adicciones son fugas también. Nos encerramos en un mundo irreal. Todo tipo de adicciones. Los videojuegos para aquellos que juegan, no, porque yo la verdad soy muy malo, nunca aprendí y la verdad no me interesa aprender, pero a lo mejor hay uno que otro papá, ¿verdad? De mi edad o más o menos que le entra a eso. Pero si no le entras a eso, ahí te va una palabra de nuestros tiempos: Netflix. Antes era Blockbuster. Agarrábamos 5, 8 DVDs, ¿no? Para el fin de semana, con su dotación completa de palomitas. ¿Sí? Pero ahora ya no necesitamos ir a ningún lado. Ahora con el botón nada más le cambias a la televisión Netflix y un maratón de chorrocientas horas, ¿verdad? Para irnos en el viaje y despertar el lunes cuando ya me tengo que ir al trabajo. Y esa puede ser, no estoy diciendo que lo sea, no estoy diciendo que necesariamente que Netflix sea malo, ya es cuestión de platicarlo, pero muchos lo usan para fugarse. Sí. Me platicaba mi cuñado Leonel cómo un hombre lo dejó la mujer, creo, o algo así, ¿verdad? Lo dejó la mujer y decía, ¿y por qué? ¿Y por qué me dejó? Y dice Leonel, bueno, te la pasabas aquí en el trabajo de lunes a viernes y horas extras, y el sábado fútbol y en la tarde el béisbol y en la mañana y en la tarde otro deporte, de tal manera que la mujer nunca te veía. Y la verdad es que yo pensé para mí y él piensa, ¿y por qué me dejó? Y yo la verdad pienso, ¿y por qué no lo dejó antes? Para tener un fantasma que se pasea ahí por la casa, ¿sí o no? Un fantasma que nomás de repente ahí, ¿verdad? Ay, viene a cambiarse el jersey por el shorts, ¿sí? Y se va, se fuga. La glotonería, los juegos de la fortuna, la anorexia,
las aficiones en exceso, la bulimia, todo eso puede ser un escape, una fuga. Amén. Luego dice que Elías se sentó. La depresión provoca pasividad y falta de hambre por nuevas victorias. La persona que entra en depresión ya no le interesa continuar adelante, o simplemente no tiene metas. Porque quien tiene metas y tiene sueños encuentra las maneras, ¿sí o no? Porque tiene metas y tiene sueños. Pero el que está deprimido ni metas tiene. ¿Qué quieres de la vida? Pues ser feliz. ¿Verdad? Todo el mundo sale con esa tontería, ¿no? Y sabes, digo tontería porque Dios no nos creó para ser felices. Yo no sé si tú sabías. Dios no nos creó para ser felices. Dios nos creó para hacer su propósito y su voluntad. Y en ese camino, cuando la cumplamos, su voluntad, vamos a ser felices. Pero lo primero no es la felicidad. Nosotros tenemos las cosas volteadas. Por eso no nos funciona. Vamos por aquí, nos estrellamos, vamos por allá y no funciona. Vamos por allá y ninguna manera, porque estamos buscando lo incorrecto. Lo que debemos de buscar es hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo sé que muy pocos dicen amén, pero es cierto. Entonces el enemigo nos puede engañar de mil maneras y nos hace que nos sentemos. Otro de los síntomas de la depresión son los trastornos del sueño. ¿Se duerme en exceso o no se duerme nada? Dice que Elías se sentó un rato y luego se quedó dormido. Durmió tanto que tuvo que venir un ángel a ver si estaba vivo, ¿no? Y con un palo yo me imagino que le hizo y cuando despierta dice, oye, te traje comida. Y el otro cuate piensa que es el Uber Eats, ¿verdad? Y dice, qué padre que me trajiste comida. Come, bebe. ¿Y qué crees que hace? Preguntarle al ángel qué sigue, qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué hace? Se vuelve a dormir y se queda otro chorro total de horas ahí. Tiene que venir otra vez el ángel a decir, hey, levántate, sigue tu camino. ¿Sí? Y la historia continúa ahí. Sin embargo, muchas personas, ¿verdad?, tienen problemas de trastornos de sueño. A veces en el día se duerme y en la noche no se duerme. O se duerme prolongadamente o no se duerme nada. Trastornos del sueño son síntomas de depresión. Sentimientos de victimización, como dijo Elías, basta ya estuvo, se acabó. ¿Para qué seguir? La depresión abre la puerta a espíritus de muerte. Hay espíritus de muerte que te quieren matar, que nos quieren matar. Nos hace creer que no tenemos nada para dar y que todo terminó. Sí, aunque tengas 20 años, dice, mi vida se acabó. El que está deprimido, ¿sí? Así como nos encierra en nosotros mismos y evita todo contacto con las personas, también la depresión hace que cerremos nuestro corazón para Dios y su palabra. Una persona deprimida va a ser muy difícil que agarre la Biblia y comience a buscar lo que Dios le quiere hablar. Porque Satanás sabe que la palabra produce vida y entonces nos lleva a la desesperanza. ¿Para qué leer? ¿Para qué buscar? Ya nada tiene sentido. ¿Sabes que incluso Jesús tuvo un momento de depresión? Y la Biblia lo enseña. Una de las versiones actuales dice en Mateo 26:38 que Jesús expresó, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Qué tremendo, ¿no? La emoción que estaba experimentando nuestro Salvador. Pero ¿qué dijo él? Ay, estoy deprimido, me voy a encerrar, no le voy a decir a nadie. ¿Qué hizo él? Inmediatamente expresarlo. Muchachos, ayúdenme a orar, les dijo. Ayúdenme a orar porque mi alma está destrozada. Mi alma está que se muere, ayúdenme a orar. ¿Cómo el Salvador del mundo está diciendo eso? El Salvador del mundo está diciendo eso. Y debemos de aprender, amén. Como Él hizo, nosotros debemos de hacer. ¿Cómo salimos de la depresión? Ya hablamos mucho de lo malo. Espero que hayamos identificado si quizás estamos pasando o hemos vivido. Pero ¿cómo salimos? Número 1,
aferrados de la misericordia de Dios. Aferrados de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 113:7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. De lo más bajo, de la condición más perdida que podemos pensar, Dios nos levanta. Aférrate a la misericordia de Dios. Él es bueno y Él quiere levantarte y Él quiere sacarte de todo estado depresivo. Amén. Salmo 116:8 dice, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de tropezar. Qué hermoso es nuestro Dios. Él mira que vamos en camino a la muerte y Él está listo y dispuesto para rescatarnos. Él viene a nuestro rescate, amados hermanos. Amén. Él es el verdadero héroe. Ahora que se han puesto tanto de modas, ¿verdad? Las películas de Avengers y de cuanta cosa de esa, ¿verdad? Que la gente está loca y que quiere ir a verlos hasta en la madrugada. No importa que duren 5,000 horas, yo la tengo que ir a ver, ¿verdad? Y bueno, cada quien, si tú eres de esos, Dios se las arreglará contigo, no tengo yo que decir más. Sin embargo, el verdadero héroe de héroes es Dios, en la persona de Jesús. Él nos rescata, Él no es un héroe imaginario. Él no vive en la Torre Stark en Nueva York, o Él no vive en Ciudad Gótica o en ninguno de esos lugares, ¿verdad? Él está a la mano, está aquí. Y está listo y dispuesto. Él es real para salvarte ahora, para rescatarte, para tomarte de la mano, para bendecirte. Mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Dice Mateo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Qué hermoso es nuestro Dios, que en medio de las ligaduras de muerte y de dolor Él nos rescata, Él nos abraza, Él nos bendice, Él nos vivifica, Él nos tiene misericordia. ¿Sabes por qué? Si Dios, ¿cuántos saben que Dios es justo? Es uno de sus atributos. Él es justo. No hay juez más justo. Si tú te has tropezado con alguien o conoces algún juez, algún ministerio público y tú dices, esta persona sí es justa, no hay nadie más justo que Dios. Él es juez justo. Sin embargo, no nos trata con justicia, nos trata con misericordia. Porque si nos tratara con justicia, ninguno de nosotros merece salvación. Pero por cuanto nos trata con misericordia, todos somos candidatos a la salvación. Amén. Por cuanto nos trata con misericordia. Y sabes que Él nos dijo, como yo soy, yo quiero que ustedes sean. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros muchas veces, incluso en nuestras relaciones más cercanas, como el matrimonio, nos comportamos, ¿verdad?, muy dignos de recibir lo que estamos dando. Y yo como esposo puedo pensar, bueno, ¿y por qué hago esto por mi esposa y hago aquello? Y yo espero esto y espero aquello, pero no recibo. Y hasta puedo ir con Dios como ministro y decirle, Dios, esta mujer, ¿verdad? En un caso hipotético, Dios mío, esta mujer, ¿verdad? Que no es justo que yo reciba, ¿verdad? Por lo que y Dios me va a decir, trátala como yo te trato a ti. Yo no te trato con justicia, yo te trato con misericordia. Y unos a otros debemos de tratarnos con misericordia. Amén. ¿Cómo salimos de la depresión? Aferrados a la misericordia de Dios. Y salimos también por la fe. Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto o recuperado, confirma a tus hermanos. Jesús sabía lo que le venía a Pedro en las siguientes horas. Y le dice, Satanás te pidió y te va a zarandear. Pero yo ya rogué por ti, ya pedí por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Aférrate a la fe, hermano. La fe te va a sacar adelante.
Y dice aquí, y tú dice, una vez vuelto, es decir, cuando te hayas recuperado de todas las cachetadas que te va a poner Satanás y te recuperes, dice, regresa y bendice a tus hermanos, afirma a tus hermanos, no los dejes solos. ¿Sabías que está comprobado científicamente que para salir de estados depresivos, de estados de adicciones, una de las cosas más efectivas es que la persona empiece a bendecir a otros, empiece a dar a otros, y entonces puede salir él mismo? Cuando yo ayudo a otros, me ayudo a mí mismo. ¿Sí? Por eso dice ahí, cuando seas cuando regreses, dice, cuando una vez que hayas vuelto, una vez que estés recuperado, entonces confirma a tus hermanos. No le dices siéntate y pásatela a gusto, ¿verdad? Sino sigue en el proceso de afirmar a tus hermanos. Habacuc 2:4 dice, he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sí, la primera parte de este versículo dice, cuya alma no es recta. Es decir, si no es recta, entonces es que está torcida. La persona que tiene su alma torcida, ¿sí?, va a querer controlar su vida y va a querer controlar a los demás y va a querer controlar las circunstancias incluso, porque eso es lo que hace el orgullo. Una persona orgullosa piensa que tiene todo bajo control, ¿sí o no? Una persona orgullosa dice, ¿qué te pasa si tú no sabes quién soy yo? ¿Sí? Y chorreando aceite de ese tipo, ¿no? La persona orgullosa, ¿sí?, se cree que tiene todo de su lado y que nunca le va a pasar nada absolutamente malo. ¿Sí? Sonó muy político todo eso, ¿no? Pero y entonces la persona con el alma torcida se enorgullece, piensa que controla todo, dice, pero el justo por su fe vivirá. Es decir, que el justo confía en el Señor, el justo descansa en el Señor, el justo se abandona en el Señor. Dice, Señor, venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo estoy seguro porque tú estás conmigo. Venga lo que venga, Señor, yo confío en ti, mi alma está segura en ti. Amén. Para salir de estados depresivos debemos de aferrarnos a la misericordia de Dios y debemos de caminar en fe. Otro versículo, Salmos 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese, sino que creyese que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Otra vez la fe va por delante. Yo creo que Dios es bueno y voy a ver su bondad en esta tierra. Amén. ¿Cómo salimos de los estados depresivos? Con la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119:50. ¿Quieres aprenderte una canción, la canción más magnífica a la palabra de Dios? Léete el Salmo 119. El Salmo 119, todos los versículos, es más, cada renglón habla de la palabra de Dios. Si no, fíjate, aquí está, dice, ella, ¿quién es ella? La palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha que vivificado. ¿Sabes qué es vivificar? Levantar de la muerte. Esa es la palabra que usa el Espíritu Santo cuando dice que el Espíritu vivificó a Cristo y lo levantó de la tumba. Es la misma palabra. Alguien se siente que se está muriendo por la depresión, lee la palabra. No tengo ganas, lee la palabra. No quiero, lee la palabra. ¿Quieres salir? Lee la palabra. Aférrate a la palabra y la palabra te va a vivificar. Dice aquí, el dicho de Dios me va a vivificar. El 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera yo perecido. Qué hermoso es que la palabra de Dios sea más que un libro, sea más que algo que nos inspira, que sea nuestra delicia, que sea nuestro deleite. Y qué triste es saber que el cristiano promedio en este tiempo no se lee un versículo en toda la semana. Un versículo. Tomar su Biblia y leerlo toda la semana. Toda la semana pasó y no me alimenté de palabra. Qué bueno que escuches predicaciones, qué bueno que entres a YouTube y busques Pan de Vida y oigas al pastor David y al pastor Luis. Te va a hacer de mucho bien, pero eso no sustituye a la lectura de la palabra.
Tienes que leer la palabra. Amén. Es tu tiempo con Dios. Y lo último, ¿cómo salimos? Llenándonos de la esperanza. Isaías 51, 3 y 11 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Sión es un punto geográfico en la tierra. Es el monte donde el templo de Dios fue edificado en Jerusalén. Pero Sión también es un lugar espiritual. ¿Sabes dónde es? Donde está la presencia de Dios. Y dice: ciertamente consolará Jehová a Sión. Busca la presencia de Dios. Llénate de la esperanza de Dios. Consolará todas sus soledades. Cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. No fuiste hecho para vivir deprimido, hermano, amigo. No fuiste hecho para llevar cargas más pesadas. No. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando. ¿Cómo volverán? Y gozo, ¿qué? Perpetuo. ¿Qué significa? Que no se va a acabar. Que va a ser por siempre y siempre. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Habrá gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén. En Sión, en la presencia de Dios, el dolor es solamente algo temporal. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?